Hermanos y hermanas, Cristo es la centralidad y universalidad de Dios. Él es el deleite de Dios y el deleite eternal. En el reino de Dios Él es Rey. Todo el poder se le da a Él. En su gloria regirá sobre todo en el cielo y la tierra. En el nuevo cielo y la nueva tierra, Cristo es el centro en todo para la deidad, para el hombre, por toda la eternidad. Preeminencia y todo honor quiere Dios a Cristo dar en todo. Cristo debe tener la preeminencia en todo. Y Dios desea que ahora experimentemos a tal Cristo. No creo que haya un mejor himno, nuestro himnario, para presentar el deleitoso, precioso, glorioso tema del mensaje de esta noche, la visión del Cristo excelente, aquel que es precioso y preeminente en el mover de Dios. Cristo es excelente. Cristo es precioso. Y Cristo es preeminente. Cristo es todo esto para Dios el Padre. El Padre proclamó en el bautismo del Hijo y nuevamente en la transfiguración: este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo, el amado, en quien tengo complacencia. Todo el propósito de Dios es para Él, toda la creación es para Él. Él lo es todo en la redención. Él es la cabeza viviente y el contenido de la iglesia. Él es el Rey en el reino, el centro de todas las cosas en el nuevo cielo y la nueva tierra, en la economía de Dios, en la administración de Dios. Cristo es la centralidad. Y Cristo es la universalidad, lo cual significa que Él lo es todo. Todas las cosas positivas creadas en el universo nos dirigen a Cristo. Él es la realidad de Dios, del hombre y de toda cosa positiva en el universo. Él es todo inclusivo, Él es excelente, Él es precioso, Él es preeminente, Él es maravilloso. Su nombre es maravilloso. En el libro de Daniel se nos revelan 5 aspectos de Cristo, lo cual nos recuerda que la Biblia nos revela a Cristo. La Biblia es un libro cuyo tema es Cristo, la economía de Dios se centra en Cristo, y no importa cuánto debamos participar en la guerra espiritual para que venga el reino, ni nuestras victorias, ni fracasos, ni la guerra es preeminente, sino que solamente Cristo es preeminente, precioso y excelente. Y en esta noche tenemos la bendecida oportunidad, en lo que podamos, por medio del ejercicio de nuestro espíritu y corazón, centrarnos en Él, enfocarnos en Él, considerarlo a Él, apreciarlo a Él, concentrarnos en Él y verlo a Él, contemplarlo a Él, deleitarnos en Él, disfrutarlo a Él, ser uno con Él, ser constituidos con Él, vivirle, expresarle y de hecho llegar aún a ser Él en vida y naturaleza y constitución, en aspecto y experiencia, mas no
en la deidad, la cual es única. En la muerte, la cual es la línea divisoria de las edades, de las eras. En la división de las 70 semanas que se presenta en Daniel 9. El libro de Daniel nos presenta que Cristo es la piedra que desmenuza, aquel que vendrá a desmenuzar la totalidad de el gobierno humano que es rebelde y que se opone a Dios, y que reemplazará dicho gobierno con el reino de Dios que llena toda la tierra. Esto es en el capítulo 2 de Daniel. Cristo también se nos revela como el Hijo del Hombre, quien viene al anciano de días para recibir el reino. Esto se nos presenta en el capítulo 7. Y en el capítulo 3, cuando los escogidos de Dios están sufriendo, Cristo está presente como su compañero en medio de las tribulaciones, aquel que está en el fuego junto con ellos, aquel que nunca los deja solos. Y en el capítulo 10, Cristo se nos presenta como hombre, Jehová Dios que se hace hombre en su excelencia, preciosidad y preeminencia. Y en lo que yo sé, este mensaje será el último en la línea de Daniel, y me parece que iremos ahora al tema de Job, y veremos esto desde otra perspectiva por la porción de nuestro hermano la semana que viene. Pero nuestras vidas, planes, intenciones están en las manos de aquel Cristo, del Cristo que es excelente, precioso y preeminente en la administración de Dios, así de que no nos atrevemos a estar seguros de nada, pero esta es nuestra intención. Hablando en términos estrictos, conforme a la secuencia del capítulo 10, este mensaje debería haber sido dado la semana pasada. Y esta era mi intención original por muchas semanas. Pero algo ocurrió bajo la soberanía del Señor. Y como resultado de eso, y todo lo relacionado a eso, comencé a tener la dirección, yo creo, del Espíritu, de presentar el mensaje acerca de la guerra espiritual, para pelear para introducir el reino de Dios y presentarlo la semana pasada. Yo verdaderamente creo en la presencia del Señor, que este era el tiempo adecuado de presentar esa palabra. Pero conforme a la estructura del capítulo 10 de Daniel, la visión de Cristo se nos presenta primero. Y este es un indicador de que ningún evento, ninguna profecía, ninguna actividad en la economía de Dios debe ocupar nuestras intenciones. Daniel tenía mucha carga en su oración con respecto al pueblo de Dios y la casa de Dios y la ciudad de Dios. Él estaba intensamente ejercitado, y una palabra, conforme a capítulo 10 de Daniel, versículo 1, dice que le fue revelada palabra a Daniel y tuvo entendimiento de la visión. Pero antes de que hubiera alguna profecía o la presentación de los eventos futuros, hubo primero una revelación por medio, una visión del Cristo excelente, aquel que es precioso y preeminente en el mover de Dios. Los cristianos en los Estados Unidos por décadas, de hecho ya desde 1969 o 70, han estado intensamente preocupados con el estudio de las profecías, como
de forma popular y superficial se nos presenta o se presenta de forma usual. Un libro de alguien que es un bestseller de el gran planeta Tierra. Y esto engendró una serie de libros de ficción y que no son de ficción, acerca de los últimos días, acerca del anticristo, acerca de la tribulación, acerca del arrebatamiento, del reavivamiento del Imperio Romano, de la batalla de Armagedón y muchas otras cosas. Y recientemente, como muchos de nosotros sabemos, esta serie de Dejados Atrás, que ahora tendrá otro seguimiento, otra serie. Esto invadió la cultura, esta serie. Pero yo creo que puede decirse honestamente, y debemos ser fieles en decirlo, que Cristo no es el centro de todo eso. Cristo no es preeminente en todo eso. Y el efecto de esos escritos, en su mayor parte, no es llevar a cabo la visión y carga de un himno como el 209, de exaltar a Cristo, de ministrar a Cristo, de volver el corazón de las personas al Cristo todo inclusivo. Así que debemos ser recordados, aún eso no es una palabra suficientemente fuerte, debemos ser disciplinados y adiestrados por el Espíritu. No permitir que nada, ni siquiera en las Escrituras, sea un sustituto de Cristo, que sea un reemplazo de Cristo, que cautive nuestro interés por encima del Cristo todo inclusivo, su misma persona. Así que antes de que Dios diera a Daniel los detalles de la revelación, y especialmente como se revelan en el capítulo 11, a Daniel se le concedió una visión de Cristo. Y es apropiado que haber considerado la necesidad de los vencedores, que sean un instrumento dispensacional, la necesidad que peleemos la guerra espiritual para introducir el reino, que ahora por la gracia del Señor pongamos todas estas cosas, yo no diría a un lado, pero más bien en su lugar adecuado. Todos queremos ser los vencedores y oramos ser vencedores. Esta es nuestra aspiración, es ser vencedores. Nos hemos entregado al Señor para ser producidos como tales vencedores. No estamos avergonzados de esto. Pero no permitamos que nuestra preocupación acerca del si seremos o no vencedores, que esto sea más importante que el vencedor, quien es el Cristo todo inclusivo. Ciertamente, una de las cosas que debemos vencer son aquellas cosas que nos distraen de tal Cristo. Y buscamos al Señor que en su sabiduría Él no permita que el mensaje de la semana pasada sea utilizado de alguna manera para distraernos o aterrarnos. No pedimos disculpas por ese aspecto de la revelación, la cual debemos considerar, pero debemos, y de hecho lo hacemos, nos volvemos ahora al enfoque de la Biblia, de la deidad, de la economía de Dios, del propósito de Dios, de la redención efectuada por Dios, de la salvación orgánica llevada a cabo por Dios, de la vida cristiana, de la vida de iglesia, del reino, de la nueva Jerusalén. Ahora consideremos a Cristo. Hermanos y hermanas, Cristo es la centralidad y universalidad de Dios. Él es el deleite y gozo de Dios a lo largo de toda la eternidad. Aunque el bosquejo presenta
los detalles de la visión quisiera leer en la reunión. Sé que ustedes ya leyeron estos versículos. Quisiera leer capítulo 10 de Daniel, versículos del 4 al 9. Y el día 24 del mes primero, estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré. Y he aquí un varón vestido de lino, y ceñidos sus lomos de oro puro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como el fulgor de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi rostro se puso pálido hasta desvanecerme, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. En muchas maneras esto nos recuerda de la experiencia de Juan en Apocalipsis capítulo 1. Algo consumidor, una visión consumidora, sobrepoderosa del Cristo excelente, quien es aquel precioso y preeminente en el mover de Dios. En el mover de Dios. Cristo es tal persona. Ahora el bosquejo. Punto Romano 1. En la visión de la escena espiritual que se esconde detrás de las circunstancias visibles, el Cristo excelente, quien es la centralidad y universalidad del mover de Dios, es preeminente. Por tanto, Él es revelado primero. Dios tiene un mover. Cuando el Señor nos guió a ir al mundo de habla rusa, fue 1991, ese fue el mover de Dios. Y es normal que el Dios triuno actúe, opere en medio nuestro en su recobro, lleve a cabo su mover en medio nuestro. Sin embargo, hay una diferencia intrínseca, una diferencia en cuanto a naturaleza entre el mover de Dios y un movimiento. Un movimiento con mucho fuego humano y emociones humanas. Y el enemigo ha causado mucho daño a personas que están en el recobro, haciéndolos que pierdan sentimientos, porque aquí y allá han sido sujetos a cierto movimiento donde hay muchos sentimientos, mucho fuego, y quedaron desilusionados. Ahora, lamentablemente, algunos santos, muchos de mi edad, ya no tienen aparentemente el discernimiento entre el mover de Dios y un movimiento. Bueno, una diferencia crucial es Cristo. En un movimiento, algo o alguien es el centro. Pero en el mover de Dios, en su administración, para llevar a cabo su economía, Cristo siempre es la centralidad y la universalidad. Esto es, Él es el centro, y Él lo es todo, y Él es cada persona.
Debido a que este es el caso, en Daniel capítulo 10, lo cual gira en torno a Cristo, al mover de Dios, entonces aquí se nos presenta Cristo primero. Nosotros, quizás en nuestras oraciones o en nuestros gemidos, si no es fácil orar, posible que busquemos al Dios omnisciente para recibir alguna clase de pista o de indicio cuál es su voluntad, qué es lo que Él quiere que hagamos, cuál es su dirección personalmente para nuestro futuro. Yo no digo que no debemos buscar del Señor, más bien yo les animaría que lo busquen, pero es muy fácil para nosotros estar más preocupados acerca de qué ocurrirá en vez de que nos preocupemos de quién es el centro. Y muchas veces el Señor detendrá de revelarnos algo que debemos saber hasta que veamos algo de Cristo. ¿Cuándo comenzará la tribulación? Si ya el anticristo está vivo ahora en la tierra o no. ¿Cómo será ese imperio romano reavivado? Todo esto, pues, no se compara en ninguna manera con Cristo, quien es la centralidad y la universalidad del mover de Dios. Así que Cristo es revelado primero. Aún el Señor nos quiere mostrar la escena espiritual que se esconde detrás de las circunstancias visibles. Él quiere que nos demos cuenta que detrás de todas las luchas, peleas terribles que se están llevando a cabo en la tierra, hay una guerra espiritual que se está llevando a cabo. El Señor quiere que nos demos cuenta de esto. Él quiere que hay entidades buenas y malignas que están en guerra unas con las otras. Debemos tener este discernimiento. Pero el Señor sabe cuál es nuestra tendencia. Lo fácil que es ser distraído por eventos en la tierra o estar preocupados con las cosas en la esfera espiritual, de modo que pasamos por alto a la persona principal, al punto central, al Cristo excelente, precioso y preeminente. ¿No tiene usted en su ser preguntas que no han sido contestadas? Yo creo que todos nosotros tenemos preguntas profundas, las cuales han sido generadas por nuestras experiencias en la vida, pero con el tiempo tendremos que escoger entre recibir información, que tal vez será una respuesta a nuestra pregunta, y por otra parte, ver a Cristo, apreciar a Cristo, adorar a Cristo, contemplar a Cristo, disfrutar a Cristo. De hecho, necesitamos mucho aprendizaje y entrenamiento para en verdad apreciar a Cristo. Yo fui sorprendido placenteramente con el ejercicio del Espíritu sobre este himno. Yo me preguntaba, himno 209, ¿cómo lidian los santos? Este himno no tiene nada que ver con usted, con las circunstancias suyas, con el crecimiento en vida de usted, con el hecho de que usted llegue a ser un vencedor. No tiene que ver con que el Señor le dé algo a usted o haga algo por usted. Todo tiene que ver con Cristo en la administración de Dios. Todo tiene que ver con Cristo, quien es el testimonio de Dios. Y nuestra vida natural no está muy preocupada con Cristo. Pero nuestro espíritu regenerado, en quien mora el espíritu de realidad, salta y es suministrado siempre que Cristo es presentado y ministrado.
Y el espíritu de realidad funciona para guiarnos a toda la realidad del Cristo todo inclusivo, quien lo recibió todo del Padre, y ahora el Espíritu recibe del Hijo y nos lo presenta a nosotros para que nosotros disfrutemos a Cristo, apreciemos a Cristo. Y estoy encontrando muy difícil encontrar palabras adecuadas, verbos, adverbios, adjetivos, para describir lo que Cristo es para Dios, lo que Cristo es en la economía de Dios, y señalar lo saludable que es para nosotros no estar tan preocupados. Aún entrenantes, hermanas del tercer semestre, hermanos y hermanas del segundo año, no estén tan preocupados con la condición suya, con el hecho de que usted es una persona natural. Esta preocupación no le salvará a usted. Lo que sí le salvará es este Cristo maravilloso en su excelencia, en su preciosidad y preeminencia. Dios sabe el efecto en nuestro ser de ver y apreciar a ese Cristo. Así que dice, el Cristo excelente se le apareció a Daniel en forma de varón, para que éste le apreciara, fuese consolado y animado, le fuesen infundidas esperanzas y fuera afirmado. Estas son las palabras de otro, y estoy muy contento de presentárselas. Aquí dice, para que éste le apreciara. Dios quisiera mostrarle a usted algo de Cristo, algún aspecto de Cristo, para que usted aprecie a Cristo. Y el Señor sabe que algunos de nosotros, en este cuarto, en lo más profundo de nuestro ser, necesitamos ser consolados, que solo puede venir de parte de Dios. Y tal vez supongamos que la consolación de parte de Dios será alguna palabra para decirnos el por qué. Pero el Señor sabe que ni siquiera una palabra en la que se nos diga por qué, si pudiéramos entenderla, de hecho sería la consolación que necesitemos. La consolación es Cristo mismo. Así como ánimo es Cristo mismo. Y las esperanzas. En todos nosotros hay cosas que tomamos por sentado, expectativas escondidas, todo lo cual nos conduce a que hayan fracasos. Tal vez pensamos, después de tal y tal tiempo esto ocurrirá, o yo seré tal persona, y pasa el tiempo, y de hecho las cosas no son mejores. De hecho, hasta pueden llegar a ser más difíciles. Con el tiempo, hermanos y hermanas, debemos ser simplificados en nuestras expectativas. Nuestra esperanza en la vida de iglesia, en la vida cristiana, que lo único que nosotros tengamos esperanza, expectativa, es Cristo, Cristo, más revelación de Cristo, más experiencia de Cristo, más disfrute de Cristo, más constitución de Cristo en nosotros, más aprecio de Cristo. Mi suegra, hace muchos años, decía estas palabras que nos paralizaban. Yo tengo el derecho de esperar. Yo tengo el derecho de tener esta expectativa. Yo no sabía qué decir. ¿Cómo usted obtuvo ese derecho de tener tal expectativa? ¿Está usted aquí ejerciendo su derecho de tener tal expectativa? Más bien yo digo, aquí estoy
ejerciendo mi derecho dado en el Nuevo Testamento de que Cristo sea mi suministro, dado ahora mismo, de que Cristo sea mi gracia, mi misericordia y todo lo que yo necesito ahora mismo. Aparte de eso, yo no tengo ningún derecho de esperar nada. Y ser afirmados, la estabilidad. Si usted no es tan sólido o estable, ¿cómo llegará usted a ser firme, estable? Que alguien le exhorte a que usted no sea tan emotivo, sino que sea firme, estable, sólido. Muchos de ustedes son americanos. ¿Cómo puede usted ser profundo y sólido y paciente y lleno de longanimidad? No es parte de nuestra cultura. Pero Cristo afirma todo nuestro ser. Cristo nos solidifica. Cristo nos hace que tengamos peso espiritual. Este es el efecto de ver la visión de este hombre. Y este hombre no solamente era Jehová, sino Jehová que se hace hombre. Ve, ahora las características. El Cristo excelente que se le apareció a Daniel posee muchas características maravillosas. Cristo, a fin de cuidar a su pueblo escogido durante su cautiverio, se manifestó como sacerdote en su humanidad, lo cual es representado por la túnica de lino fino. Tal vez usted piensa de forma objetiva, hermano, yo no estoy en cautividad, yo no estoy en Babilonia, nunca estuve en Babilonia, soy segunda generación en la vida de iglesia, siempre he estado en Jerusalén, pero en cuanto a su experiencia, en términos subjetivos, ¿no ha estado usted en cautividad últimamente? ¿No ha estado usted en alguna clase de cautiverio, de algún pecado, de condenarse a sí mismo, de estar consciente de sí mismo, de algún pecado continuo? Usted debe ser liberado de su cautividad. Y Cristo se aparece como un sacerdote en su humanidad, lo cual es representado por la túnica de lino fino. Aquí está Él en su humanidad fina, para cuidarlo a usted, en que usted está en cautividad. Yo siento que puedo decirles esto con cierta medida. No es algo profundo, pero sí es algo muy tierno y precioso. Estaba en mi oficina solo, y estaba al frente de mi computadora, lo cual significa que estoy al frente de un universo entero. Y el Señor sabe, en este tiempo en particular, yo estaba allí, estaba tan cansado en mi situación, estaba muy vulnerable. Estaba luchando en contra de la pasividad, buscando por la energía para volver mi corazón al Señor nuevamente. Yo no diría que el Señor habló audiblemente, pero como el Espíritu, Él me habló una palabra muy preciosa. Me dijo: Ron, invoca mi nombre y yo haré todo lo demás. Solo invoca mi nombre. Yo sé dónde tú estás, yo he venido a ti, a donde tú estás ahora mismo. Y estoy muy contento que Él no vino primero como un rey, o con la voz de muchas aguas, o como ojos como antorchas, o con el brillo o el fulgor de sus brazos. Todo eso vendrá, ¿no? El primero vino como un sacerdote en su humanidad para sobrellevarlo a usted, para suministrarlo a usted, para recordarle: tienes que hacer algo. No caigas en la pasividad. No te des por vencido, simplemente invoca mi nombre. Invoca mi nombre. A veces no tenemos la energía de ser
tan audibles, pero antes que acabemos la sílaba O, Él ya nos está ministrando. Él es un sacerdote. Él viene a usted en su cautividad para cuidar de usted. Pero este es solamente un aspecto, así que no nos quedemos aquí. 2. Cristo, a fin de gobernar sobre las naciones, se manifestó como Rey en su divinidad, lo cual es representado por el cinto de oro. Él es el Rey en su naturaleza de oro, divina. Y Él gobierna, Él reina sobre todas las naciones. Ahora usted se encuentra con Él. Aquel que tiene autoridad, aquel que tiene el gobierno, aquel que está en la administración divina. Y uno se da cuenta que Él está rigiendo sobre todos los pueblos. Si yo iría por las calles de Riad, en Arabia Saudita, y declarara a todo pulmón que Cristo es Jehová Dios, que ha venido en la carne, Él es el Dios hombre, el Salvador, yo creo que habría allí una reacción muy fuerte en contra de eso, pero de todas maneras, no importa cómo las cosas aparezcan externamente, quisiera asegurarles que este Rey Jesús gobierna sobre todos los pueblos, sobre cada nación, sobre cada cultura. 3. A fin de que su pueblo le apreciara, Cristo se manifestó en su preciosidad y dignidad. Me aprecio mucho el orden. Algunos de nosotros en nuestra humanidad primero queremos apreciar primero como dignos, pero lo cual nos lleva a presentarnos simplemente como que nos exaltamos a nosotros mismos, orgullosos, pero más bien Cristo se aparece primero en su preciosidad, y la dignidad de Cristo no es como esa que acabo de escribir. Primero preciosidad y luego dignidad. Tal vez algunos de aquí pueden orar de esta manera. Esto es lo que ustedes necesitan. Señor, yo nunca te he visto en tu preciosidad. Tengo un aprecio de segunda mano en cuanto a lo que es tu preciosidad. Señor, si te place a ti, me podrías visitar pronto en tu preciosidad y hacer que yo te vea en tu preciosidad. Ciertamente tal visita despertará en mí que yo te valore. Y dignidad, lo cual es representado por el hecho de que su cuerpo era como de berilo. Así que su cuerpo es como esta piedra preciosa. La palabra hebrea traducida berilo probablemente se refiere a una piedra preciosa de color amarillo o azul verdoso. Me gusta cómo el hermano Lee presenta esto. Si puede ser azul verdoso o amarillo, ¿por qué no tener amarillo, verde, azul y en una combinación gloriosa y preciosa? Este color amarillo verdoso significa que Cristo como glorificación de Dios es divino. Toda la plenitud de Dios mora en Él, así que Él es amarillo. Y Él está también lleno de vida. Él es verde. Y es celestial, azul. ¿No quisiera usted ver a tal Cristo en su espíritu? Él es la corporificación de Dios, pero Él viene a usted como un hombre, con su aspecto precioso amarillo. A mí no me gusta mucho el amarillo, a mí me gusta mucho el verde y el azul, pero en esta noche me encanta el amarillo de la divinidad.
El amarillo de Cristo como corporificación del Dios triuno, quien nos visita, quien nos manifiesta a Dios, quien nos ministra a Dios en nosotros, y Él es verde, lleno de vida. Todo su ser está lleno de vida. Nosotros no estamos siempre llenos de vida. A duras penas estamos llenos de vida. Estar lleno de vida es señal de madurez. Pero que Él venga a nosotros cuando estamos cansados y estamos agotados, después de que hemos sido derrotados, cuando estamos solos, cuando estamos desilusionados, desanimados, y Él está allí, verde, lleno de vida. Él no está haciendo esta gran exhibición, Él simplemente viene y Él es verde. Y Él ministra la vida Zoe verde en el ser de usted, en una medida que usted puede recibir. Él sabe de que el vaso suyo no puede recibir mucho Zoe todo de una vez. Aunque usted oró por amor a usted, Él no respondió esa oración conforme a la desesperación suya, porque Él quiere que usted se permanezca en vida, vivo, así que Él le mide cierta cantidad, y Él también es celestial. ¡Qué persona maravillosa! ¿Qué viene después? 4. Cristo se manifestó en su resplandor para brillar sobre el pueblo. Ahora estamos preparados para ver este aspecto de Él. Hay un resplandor en este maravilloso Jehová que se hizo hombre, Jesucristo. Esto es representado por el hecho de que su rostro parecía un relámpago. Esto tiene que ver con el mover de Dios. No sé qué decir. Yo creo que es mejor no decir nada. Hay que orar la palabra. Su rostro parecía un relámpago en su resplandor. Y también se manifestó con una mirada iluminadora a fin de escudriñar y juzgar. Tenemos que ser escudriñados y juzgados por Él. Confesamos, Él nos perdona. Esto es precioso. Pero Él quisiera ir a la raíz, a la causa de nuestro fracaso. ¿Qué está por debajo? Esa transgresión en particular. Así que sus ojos son como antorchas que escudriñan y juzgan. Y de hecho le damos la bienvenida a este juicio porque nos libera. Nosotros no nos entendemos a nosotros mismos mucho. ¿Cree usted que esa mujer samaritana entendía que la razón por la cual había tenido 5 esposos y estaba ahora viviendo con una persona que no era su esposo, es que ella estaba sedienta? ¿Usted cree que ella entendía que ella estaba sedienta espiritualmente y por eso necesitaba agua, y que había tenido ya tantos matrimonios y ya se dio por vencido en cuanto al matrimonio, y ahora, en este término patético, ahora tengo una relación con alguien? Y el Señor no la juzgó como si fuera un juez en una corte, ni tampoco lo pasó por alto. Pero sus ojos como antorchas de fuego, Él sabía por qué ella pecaba. ¿A dónde, aparte del ministerio en el recobro del Señor, puede usted leer una palabra como esta? Tal vez del libro Cristo y la Iglesia, tipificado en los Salmos. En los Salmos, las personas pecan porque están sedientas. Esto no es una excusa.
están insatisfechos muy en lo profundo de su ser, es que están buscando satisfacción. Están sedientos. No estamos aquí, y yo no estoy aquí tratando con el Señor de forma leve acerca de estas cosas. Hay una razón, hay una causa, hay un factor, hay un motivo por todo lo que hacemos. Cuando uno de mis hijos estaba antes de llegar a la adolescencia y estaba manifestando cierto comportamiento problemático, le pregunté, ¿por qué estás haciendo esto? Y todavía me recuerdo su respuesta, me dijo, yo no sé. No sé. Pero en el mover de Dios hay un Cristo que tiene ojos como antorchas de fuego. Él sabe, Él escudriña, no se esconda de Él. Lo que Él encuentra, Él lo juzga. Y ese juicio tiene como resultado que somos liberados en todo nuestro ser. El enemigo pierde terreno en usted. Esa parte oscura de tinieblas ha sido escudriñada y ha sido juzgada por los ojos que son como antorchas de fuego, y el espíritu de usted está tan liberado. Finalmente, esta parte de mi ser está siendo ganada por el Señor. Gracias, Señor, por no venir como el Jesús tradicional, sino que viene de esta forma maravillosa. 5. Cristo se manifestó en el fulgor de su obra y de su mover, lo cual es representado por el hecho de que sus brazos y sus pies tenían el fulgor del bronce bruñido. 6. Cristo se manifestó con su poderoso hablar, mediante el cual juzga al hombre, lo cual es representado por el hecho de que el sonido de sus palabras era como el estruendo de una multitud. No solamente el contenido de sus palabras, sino también el sonido de sus palabras, el tono, el espíritu de sus palabras, el sentimiento, el poder, la autoridad de sus palabras, y mucho más en su voz. Esto resonará en su ser por todo el resto de su vida. Lo conozco, me encontré con él, lo conozco como tal. No puedo decir que no escuché su fuerte hablar, su poderoso hablar. Y se resume ahora en el punto 7, en su condición de hombre, tal Cristo es precioso, valioso, completo y perfecto. Este es el Cristo excelente, aquel que es precioso y preeminente en el mover de Dios. Ahora aquí el mensaje debe dar un giro. Y el giro debe ser a que se lleve a cabo, que se cumpla la administración de Dios, a fin de que Cristo sea hecho preeminente en todas las cosas, al hacerlo a Él primero preeminente, que tenga el primer lugar en su pueblo. Dios en su economía hará que Cristo tenga la preeminencia en todo en el universo y en todo en la nueva creación, en todo lugar, en cada asunto, en cada situación, con todo y con todas las personas. El tiempo vendrá cuando Cristo tendrá el primer lugar. De hecho, conforme al entendimiento bíblico de que Él ocupe el primer lugar, significa que Él sea todo inclusivo, que Él también sea todo lo que sigue. Así que el bosquejo da un giro. El propósito de Dios al ejercer su administración es dar a Cristo la preeminencia en todas las cosas. Es decir, hacer que Él tenga el primer lugar en todo. Esto tiene que llevarse a cabo. Esto no ocurre por sí solo. No es posible que eso ocurra así, de esa manera. Hay demasiada resistencia, demasiada indiferencia, demasiada oposición, demasiada ignorancia.
Así que Dios, en su administración, está llevando a cabo su administración, y su propósito es, se ha propuesto dar a Cristo la preeminencia en todas las cosas, y lo hará haciendo que Él tenga el primer lugar en todo. Y ahora aquí hay algunos asuntos que aparentemente son objetivos para nosotros, y después pasaremos un tiempo considerable en lo que llamaremos nuestro universo personal. Así que esto todavía no tiene que ver con nosotros directamente, pero ciertamente tiene que ver con nosotros, porque consideraremos la actividad de Dios y su administración sobre nosotros para causar que Cristo ocupe el primer lugar en todo, en nuestro ser, en nuestro vivir, en nuestras relaciones humanas, en todo aspecto de nuestra vida humana, en nuestro universo personal y también en nuestra vida de iglesia. Cuando el Señor establece la preeminencia de Cristo en nuestro universo personal y en nuestra vida de iglesia, Él tiene una base desde la cual extenderse en su administración para causar que Cristo tenga la preeminencia en todas las cosas. Estoy aquí anticipando, lo sé. Pero Romanos 8:28 encaja aquí. Dios hace que todas las cosas cooperen para bien. Todas las cosas para bien es en la economía de Dios, de que seamos conformados, hechos conformes a la imagen del Hijo primogénito. Y aún en base de un conocimiento y experiencia muy limitado, yo estoy con un sentimiento de maravilla, de admiración en cuanto a lo que Dios hace o permite que ocurran para alcanzar su meta de hacer que Cristo tenga la preeminencia. Por ejemplo, tenía que haber alguien en el Antiguo Testamento ungido por Dios para edificar el templo. Tenía que haber un hijo de paz, un Salomón amado. David era un hombre de guerra, a él no se le permitió edificar. ¿De dónde provino Salomón? ¿Fue algo glorioso? ¿Pudo jactarse David en su hijo? Salomón, mi hijo. Salomón fue el resultado de la transgresión de David y arrepentimiento que se casó con el perdón de Dios. Y Salomón nació de aquella que había sido la esposa de Urías. Así que en cuanto a este aspecto, en cuanto a producir el edificador, Dios dispuso toda la situación de modo que ninguna carne se podía jactar. Entonces había la necesidad que hubiera un lugar, el sitio para que se edificara el templo. ¿Fue también esto algo glorioso, algo de lo cual David se pudo jactar? Que ahora cuando lo veamos, David pudo decir, yo peleé una guerra, yo hice cosas gloriosas, pagué el precio, luché una guerra para obtener el monte Moría y le llamé, le di un nuevo nombre, Monte de Sión. No, David pecó bajo la instigación de Satanás. Él buscó un número, hizo un censo del pueblo para tal vez jactarse del número y entonces Dios juzgó a David, le dio 3 opciones, le dijo David de que es mejor de que caiga en las manos de Dios, sino en manos del hombre, así que miles murieron en Israel. Y el ángel estaba listo para llevar a cabo más juicio, estaba allí en un lugar de Ornán, el Jebusita, y Dios dio la palabra de que se detuviera, ya no más.
Y David quería comprar ese lugar y de buscar y de comprar los animales, y el dueño dijo: te lo daré. Y David dijo: no sacrificaré a Jehová aquello que no me ha costado nada. Así que lo compró, y era el lugar fue el lugar de la edificación del templo, pero lo adquirió como resultado de un terrible error que él hizo. No estoy amenazando a nadie, pero en base a lo poco que yo sé, nuestro Dios no permitirá que nada permanezca en nuestro ser. Nada que nos dé alguna razón de jactarnos en nosotros mismos. Cuando lleguemos a Job, veremos todo será consumido, despojado, todo será derribado. Usted no podrá jactarse en nada. Y el Señor sabe cuántas cosas con respecto a nuestra justicia, nuestro esto, nuestro aquello, nuestro comportamiento, esto o aquello, secretamente nos jactamos. Pero todo aquello en lo cual nos jactemos será aquello en lo que Cristo no es primero y preeminente. Y Dios usará todas las cosas, personas, asuntos, situaciones, circunstancias, para traernos en cuanto a la experiencia, una situación en la cual Cristo de hecho lo es todo. En este asunto, en aquel asunto, considere todas sus relaciones con cualquier persona que tenga algún significado en la vida de usted. Puede usted decir desde la perspectiva de experiencia que Cristo es preeminente en toda relación que yo tengo, en todo sentimiento que yo tengo con respecto a alguna persona. Nadie es primero. Padres, la jactancia en sus hijos no permanecerá. Usted se dejará de jactarse en sus doctorados y en sus profesiones y en los ingresos de ellos, o aparentemente en su espiritualidad, en el entrenamiento de tiempo completo. Nada permanecerá. Solo permanecerá Cristo. Y usted declarará: en mi amor por mi esposa, Cristo es primero. En mi vida matrimonial, Cristo es primero. En mi corazón, en mis sentimientos, en cuanto a mi hija e hijos, Cristo es primero. En mi relación con mis padres y hermanos y hermanas, con todos los colaboradores y todos los santos. Esto es solamente en el asunto de las relaciones humanas. Cristo es primero. Cristo es preeminente. Él y solo Él ocupa el primer lugar. En mi corazón, en mi amor, en mis anhelos, en mis aspiraciones, en mis experiencias, en mis necesidades, en mi constitución tripartita, en todas mis posesiones, en todo lo que yo hago, en todo mi tiempo, en mi servicio, en mi vida de iglesia, en mis oraciones, en mi lectura de la Biblia. Cristo debe ser preeminente, Cristo debe ocupar el primer lugar y Cristo será preeminente. Dios hará que Cristo ocupe el primer lugar entre nosotros, su pueblo redimido y escogido en la vida de iglesia, en el recobro del Señor. Ahora leamos esta sección del bosquejo y en el tiempo que nos resta nos centraremos en algunos asuntos. A Cristo le corresponde el primer lugar, la preeminencia en la economía de Dios. El Cristo preeminente y precioso es la centralidad y la universalidad, el centro y la circunferencia de la economía de Dios. En toda nuestra experiencia de la economía, de la impartición divina, para llevar a cabo la economía divina,
Cristo será el primero. Cristo nos impartirá en usted para que usted, para su propio disfrute o deleite, sino que Cristo tendrá la preeminencia en la impartición en todo lo que Dios ha dispuesto en su economía. Cristo es la universalidad y centralidad. En la economía de Dios, Cristo lo es todo. Lo único que Dios desea es Cristo y nada más. No me malentienda. Es mejor que usted sea bueno y no malo o maligno. Pero con el tiempo Dios no quiere la bondad suya. La bondad es Cristo en usted. Así de que esa bondad en usted significa que usted es primero, usted es el centro. La única bondad genuina es Cristo como nuestra porción. Estamos tocando aquí algo absoluto en cuanto a lo que Dios ha determinado con respecto a Cristo, porque Cristo es la centralidad y universalidad de Dios. 3. En su economía, Dios se ha propuesto forjar a Cristo en nuestro ser, a fin de que nosotros lleguemos a ser la expresión corporativa del Dios triuno. El Dios desea forjar a Cristo en nuestro ser. ¿Es más difícil con un pecador para que Dios forje a Cristo en él o con una persona justa? No me atrevo a decirlo y ni lo diré. Pero Dios se ha propuesto forjar a Cristo en nuestro ser para que Cristo tenga la preeminencia en nuestro ser tripartito. B. Cristo es preeminente en la deidad triuna. El primero, el Padre, exalta al Hijo. Y el tercero, el Espíritu, da testimonio del Hijo. C. Cristo es preeminente debido a que fue exaltado por Dios. Esto es glorioso. Dios le exaltó. Y Cristo es preeminente en tal exaltación. D. La situación mundial en su totalidad se halla bajo el gobierno de los cielos ejercido por el Dios de los cielos, a fin de que dicha situación contribuya a la realización de la economía de Dios por causa de Cristo. Se requiere visión para ver esto. Aparentemente las noticias, toda la situación mundial es caótica, terrible, horrible. Los expertos están allí hablando, dando sus opiniones. Pero si tenemos recibido la visión de Daniel, nos daremos cuenta que la situación mundial contribuye a la realización de la economía de Dios por causa de Cristo y se halla bajo el gobierno de los cielos ejercido por el Dios del cielo. Dios, en su economía, en su plan con sus respectivas provisiones, desea que Cristo sea la centralidad y universalidad de su mover en la tierra. Ningún general, ningún diplomático, ningún político, ningún gobernante, ningún primer ministro podrá jactarse acerca de nada. Cristo será la centralidad en el mover de Dios. En Daniel 2:35, la piedra se refiere a Cristo como la centralidad y el monte se refiere a Cristo como la universalidad. Aquí llegamos a algo más personal. Es imprescindible que le demos a Cristo la preeminencia, el primer lugar en nuestro universo personal. ¿Ha considerado usted de que dos personas no viven en el mismo universo? Lo veo ustedes entrenantes porque están aquí cerca. Cada uno de ustedes es un universo, externamente y de forma práctica. Así que, ¿qué está en el universo suyo? Su carro, ya sea cual sea, sus tarjetas de crédito, las que permanecen todavía, o lo que permanece en ellas, su vestimenta, sus posesiones, sus relaciones humanas. Todos tenemos un universo personal. Es muy fácil decir como doctrina, Cristo tendrá la preeminencia en el universo, y en ese vasto universo Cristo ciertamente tendrá la preeminencia, y Dios lo llevará a cabo.
Pero si Cristo no tiene preeminencia en el universo personal de usted y en el mío, ¿cómo tendrá Él la preeminencia en todo el universo? Así que esto es lo que preocupa o lo que se interesa Dios, lo que se centra es nuestro universo personal. Uno, para que Cristo tenga la preeminencia en todas las cosas, Dios requiere de un pueblo. Si Él no obtiene tal pueblo, será imposible darle la preeminencia a Cristo. Dos, es menester que hoy en día Cristo, aquel que es preeminente, sea la centralidad y la universalidad de nuestra vida de iglesia, en nuestra vida familiar y en nuestra vida diaria. Me refiero aquí a la vida familiar. En nuestra comida. ¿Qué es la industria en este país con relación a la comida, a los suplementos, a las dietas? Cuando uno llega a una edad más avanzada, uno es más vulnerable y se interesa en, bueno, ¿qué me puede ayudar con esto? ¿O qué me puede ayudar con aquello? Todos quieren estar en buena forma física, corren, si se mantienen en buena forma física durante el entrenamiento. Esta es parte del universo personal. ¿Alguna vez he estado en un lugar en ejercicio y sé por qué hay tantos espejos entre los que levantan pesas? Bueno, porque se están viendo a sí mismos, viendo sus músculos. Usted levanta pesas enfrente del espejo, usted mide sus bíceps. Esto es parte de su universo personal. Todos los planetas giran alrededor del sol de la vanidad suya. ¿Cómo guiamos el carro? Ya sea que equilibramos la chequera, gastamos todo o salvamos y comprar una casa de $1 millón para dársela a nuestros hijos, para que tengamos un legado, una herencia, para que mis hijos e hijas me exalten a mí. Cuando el Señor establece su preeminencia en nuestro universo personal, las cosas nunca más serán iguales. Con Job, ¿qué universo? ¿Qué universo? Este era un hombre rico. Estos grandes hijos e hijas, él era justo al máximo, un hombre íntegro. Este era su universo personal. Él no sabe que se está llevando a cabo una conversación en los lugares celestiales, y una vez se aplicó la administración divina a él para deshacer, para derribar su universo personal, para que Dios en Cristo pudiera venir a él para reconstruirlo. Ya no podía haber marcha atrás. Debemos ver, tiene que haber algo en nosotros, y esto es un amor en particular por el Señor que será nuestra mejor cooperación. Hay un cierto clase de amor, y esto se define en el bosquejo. Cuando tenemos esta clase de amor por el Señor, esto abre nuestro ser, que vuelve nuestro ser a Él, que nos hace que cooperemos con el Señor en esta obra cabal, detallada, de que Él toque cada uno de los elementos de nuestro universo personal para hacer que Cristo se ocupe el primer lugar. 3. Al ejercer su gobierno celestial, Dios usa las circunstancias a fin de que Cristo sea para nosotros la centralidad, el primero, y la universalidad, el todo. Esto es Romanos 8:28. Tenemos la ley del espíritu de vida que está haciendo muchas cosas, pero esto es equilibrado por el hecho de que hay un entorno, el cual consiste de tantas cosas que están
obrando bajo la intercesión de Cristo para que las cosas ocurran al momento específico a fin de que Cristo tenga la preeminencia. F. A fin de dar a Cristo la preeminencia, tenemos que estar dispuestos a ser corregidos, quebrantados, reducidos a nada, para que el Señor pueda operar en nosotros, por medio de nosotros y entre nosotros, y así sea edificado su cuerpo orgánico. Les sorprenderá de dónde viene esta oración. Tal vez usted dirá, de estos libros de la cumbre de la revelación divina, de la esfera divina y mística, o la incorporación divino humana, o la salvación orgánica. Está en la comunión que el hermano Lee tuvo o dio acerca de los grupos vitales. En su ministerio a la iglesia en Anaheim, él dice, a fin de dar a Cristo la preeminencia, tenemos que estar dispuestos a ser corregidos, quebrantados, reducidos a nada, para que el Señor pueda operar en nosotros, por medio de nosotros y entre nosotros, y así sea edificado su cuerpo orgánico. Tenemos que reconocer, lo digo en principio, no tengo nadie, ni a ninguna persona, ni nada en mente. Hay cosas, situaciones, personas, asuntos en el recobro que están robándole a Cristo la preeminencia e impidiendo que Cristo obtenga la edificación de su cuerpo orgánico. Y debemos estar seguros que aunque el Señor tiene misericordia y comprensivo y amoroso y benévolo, Él no permitirá que estas cosas permanezcan entre nosotros por mucho tiempo más. El Señor debe obtener el cuerpo orgánico de Cristo edificado entre las iglesias en su recobro. Y a fin de que esto ocurra, Cristo debe tener la preeminencia, y para esto tenemos que estar dispuestos a ser corregidos, quebrantados y ser reducidos a nada. El Señor sabe, y lo hablo en una parábola, el hablar que yo hablara, lo que yo hablé la semana pasada fue una imposibilidad, fue algo imposible. Humanamente hablando, no tenía base alguna para hablar tal palabra. Pero el Señor no quiere que haya posibilidad humana o base humana, ningún vestigio de posibilidad humana. Esta es que tú seas esto o aquello para que tú estés ahí en la plataforma para hablar. Mi base es que yo no soy nada y Él lo es todo, y su sangre es tan poderosa y prevaleciente y el enemigo es tan derrotado y nosotros estamos tan contentos. Ahora, Cristo debe tener la preeminencia en nuestro amor. Al fin, este es el meollo del asunto. Primer amor, primer lugar. Esto va mano en mano, va uno a la par con el otro. Amar al Señor con el primer amor equivale a darle a Él la preeminencia, el primer lugar en todo. Y es bueno decirle al Señor, Señor, te amo. Ahora, no sea regido por sus sentimientos, hable en fe. Señor, te amo con el primer amor, con el mejor amor. Lo digo en fe, basado sobre el Dios triuno de amor que está operando en mí. Y Señor, debido a que te amo, te doy a ti el primer lugar, la preeminencia en todo. Te amo, Señor. Mi ser arde, lleno de amor por ti. Arde, amor en mi corazón. Arde día y noche. Sí, que el fuego de Dios me consuma. Estoy loco fuera de mí mismo, estoy fuera de sí. Le amo.
Le amo, aleluya. Esto es maravilloso, Él es increíble, admirable. Señor, ten la preeminencia en todo. Concédenos las experiencias que tú sabes que nosotros necesitamos, para que nosotros te demos el primer lugar en todo. Esto tiene que ver con el amor. Porque las cosas que son primero son aquellas que amamos, que más amamos. Con el tiempo lo que más amamos es nuestra propia vida. Así que Satanás le dice al Señor, todo lo que el Señor tiene lo dará por su vida. Yo sé eso. Tal vez no hay respuesta hasta Apocalipsis 12:11. Algo ha ocurrido a estos pecadores que han llegado a ser hijos de Dios, que han sido producidos como vencedores, y ellos no aman las vidas de su alma aún hasta la muerte. Aún en su vida, en la vida misma, su propia vida, eso no es más querido que el Dios triuno de amor, quien opera en el ser de ellos. Debemos amar al Señor de forma absoluta. No debemos amar a nadie ni a nada más que a Él. Porque todo aquello que amamos, aquella persona que amamos, ocupa un lugar de preeminencia en nuestro ser y reemplaza a Cristo. Ahora, una definición en 8 aspectos del amor que salió hace unos años atrás, un domingo en la noche, con las hermanas, después de haber comido la cena en el entrenamiento y antes del postre. Se les hizo la pregunta, ¿qué significa amar al Señor? Y esta respuesta compuesta con algunos otros elementos que fueron añadidos por el Espíritu es esto: amar al Señor significa apreciarlo. Amar al Señor significa centrar todo nuestro ser en Él. Amar al Señor significa abrir nuestro ser a Él. Amar al Señor significa disfrutarle. Amar al Señor significa permitirle que ocupe el primer lugar. Amar al Señor significa ser uno con Él. Amar al Señor significa vivirle. Y amar al Señor significa llegar a ser Él mismo. El himno 477 en inglés, las primeras 4 líneas de la primera estrofa, en idioma de inglés, dice: lo que tú amas, hombre, esto tú llegarás a ser. Dios, si amas a Dios; polvo, si amas el polvo. El amor es tan poderoso que le hace a usted el objeto, hace que el objeto de su amor parte de su propio ser. Así que amar al Señor es apreciarle, centrar todo nuestro ser en Él, abrirnos a Él, disfrutarle, permitirle que ocupe el primer lugar, ser uno con Él, vivirle y llegar a ser Él mismo. Esto, yo les diría, es la cumbre de la revelación divina, definida en términos del primer y mejor amor. Jesús, Señor. Jesús, Señor. Estoy cautivado por tu belleza. Todo mi corazón abro plenamente a ti. Oh, resplandeciente, qué claro está el cielo por encima. Hijo de hombre, te veo en el trono. Santo, las llamas de Dios que me consuman hasta que todo mi ser resplandezca contigo mismo. Señor, cuando primero te vi en tu gloria esplendorosa, toda en escoria mi todo se hundió.
Ahora, Señor, te alabo, te amo, gustando la dulzura de tu nombre. Hermanos colaboradores, ancianos, ¿cuál será nuestro último hecho? Escribir esto, hacer aquella actividad, ir en este viaje. Oh, precioso Señor, mi frasco de alabastro. Ahora quiebro, lo derramo en amor por ti. Unjo tu cabeza, amado Maestro. Mira, Señor. Mire, universo. He guardado lo mejor para este Cristo preeminente. Ahora, en las profundidades ocultas estaban allí, están abiertas. Yo no sabía lo que estaba allí, estaba escondido. Estaba escondido aún de nosotros. Porque esta clase de amor ni siquiera es para la iglesia, ni siquiera es para los santos, no es para los perdidos. Esta clase particular de amor es solamente para el Señor, solo para Él. Ahora se quiebra el frasco y el amor es derramado y ahí está el ungüento de gran valor. No te sorprender de que el Señor haya dicho, donde quiera que el Evangelio sea predicado, lo que esta mujer ha hecho será hablado como memorial. El Señor será la piedra que desmenuzará la gran imagen humana. Él será el guerrero que le dará fin al anticristo. Él será el rey que regirá sobre la tierra, pero para nosotros no será la piedra, ni el guerrero, ni primero el rey. Para nosotros, oh, el novio, oh, el amado novio. Siempre fue un romance divino. Es así como el hermano Lee comenzó el estudio de vida de Romanos en 1974 en diciembre. En la Biblia es un romance divino en un sentido santo. Y dar al Señor el primer lugar, la preeminencia, no es algo que nosotros hacemos a regañadientes. Oh, Dios está ejerciendo su administración. Él me va a despedazar, Él me va a desmenuzar, todo va a ser despojado. Así que, bueno, tengo que pasar por eso. No es así. Este es el amor supremo. Ya no proteges o guardas tu ser del Dios triuno. Al fin, todo tu ser está plenamente abierto al Señor. Señor, te valoro, te aprecio, dirijo, centro mi ser en ti, hago que todo mi corazón se vuelva a ti. Todos los días oro de esto, vuelvo mi corazón a ti. Señor, abro mi ser a ti. Te disfruto. Te doy el primer lugar. Soy uno contigo. Te vivo. Pero aún todas estas 7 cosas no es suficiente. Aún vivirte no es suficiente. Debo ser tu misma persona, tú mismo. Debo llegar a ser en ti, llegar a ser tu misma persona. Debo ser tragado en ti, perdido en ti, saturado, constituido, empapado contigo mismo. Hasta en todo lo posible que el Creador sea uno con una criatura redimida, seré uno contigo con todo mi ser.
aprendiendo de nuestra hermana del siglo XVII, decir, Señor, te amo, pero no con un amor mío. Te amo, Señor, pero todo el amor es tuyo. No leeré el resto del bosquejo. Quisiera darles a ustedes unos 12-13 minutos para que compartan algo después de que oremos. La carga, no sé cómo describirlo, está en este punto. Es el punto más dulce, es el punto más precioso, es el punto más profundo, es el punto más elevado. Todo tiene que ver con el amor. Dios en su economía, en Cristo como el Espíritu está fluyendo. La naturaleza de la esencia amorosa de Dios entró en nosotros, nos engendró y ha generado en nosotros, producido en nosotros un amor que es puro, que es un torrente, un caudal de amor. Así que debo estar en mente sobria con ustedes, debo ser sobrio, como dijo Pablo. Pero ante Dios, con Dios, yo estaré loco, fuera de mí mismo. Solo el amor en medio del entorno dispuesto por Dios bajo su administración será la cooperación que el Señor necesita de nosotros. Qué vergüenza para el enemigo que antes y durante y después de todo, nuestra palabra es, Señor, te amo. En verdad te amo. Sin ti, la vida no es nada. No sé si ya acabó el mensaje o no. Yo creo que el mensaje no haya acabado. La carga ya fue liberada. Oremos por un minuto. Y entonces profeticen por unos 10 o 12 minutos. Digamos algo al Señor, amándole y dándole a Él más cabida, más terreno en nuestro ser.